jóvenes. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días, buenos días. Bien, ya como preámbulo del examen del día martes, donde van a dar ustedes el examen sobre eh, tres normas, uno o la dos, que es de inventarios, todo es práctico, la norma 16 sobre propiedad, planta y equipo, y finalmente sobre la 38 que tiene que ver con los intangibles. Um, y bueno, ya también haciendo un preámbulo para las siguientes normas en cuanto a lo que significa el resto de preparación de estados financieros. Quiero decir, el estado de flujos de efectivo, y luego vamos a ver todo lo que se hace a ajuste de gestiones anteriores, que tiene que hoy en día está considerado con la NIC 8 y luego la 10. Entonces, bueno, esa es otra etapa, ¿no? Estamos empezando entonces esto que es ver la NIC 7, que tiene que ver con el estado de flujos de efectivo. Y en todo su ámbito, desde su historia, en realidad, ustedes saben que por mucho tiempo, desde el siglo pasado, pues se acostumbraba a ser un estado que era el estado de origen y aplicación de fondos, también llamado estado de cambios en la posición financiera, y que eso vino como parte de oficial el año 1971 o 73. El 73, que se puso oficialmente como estado de cambios en la posición financiera, y de pronto un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, que ustedes lo conocen, que tiene que ver con Palepu, definió que los estados financieros son simplemente consecuencia de las actividades que se realizan a nivel de la entidad, los cambios que se tienen en el entorno empresarial, los cambios en las estrategias para cumplir con los objetivos, y que eso produce, ese estudio definió que ahí solamente en los negocios se producen tres actividades. Las actividades son primero, las actividades de financiación, cuya financiación es interna o externa. Esa financiación interna es la inicial a través de aporte de socios o accionistas o emisiones. Una financiación externa a través de préstamos o emisiones de instrumentos financieros como bonos o préstamos directos del banco. Entonces, lo primero que sucede en un negocio es la financiación. Una vez que se financia, una vez que se financia de manera interna o de manera externa una empresa para cumplir y ver esto de sus estrategias, etcétera, se hacen las actividades de inversión. Esa es la secuencia lógica. Se investiga
como ustedes han visto, y se desarrolla. La investigación simplemente es un gasto y el desarrollo ya es una verdadera inversión, principalmente en activos. Si fuese una fábrica, entonces la actividad de inversión es, por ejemplo, en compra de maquinaria. Pero la compra de maquinaria requiere de un desarrollo previo hasta el montaje y que la maquinaria esté listo para ser usada. Cuando ya está lista para ser usada, ¿no? Y está montada a las otras áreas de la empresa, ¿no? Entonces empiezan las operaciones. Esas operaciones, obviamente, su nombre es actividad de operación. Ya empieza a funcionar la empresa. Y ahí sí ya se empiezan a hacer ventas, cobranzas, compras, pagos. Y eso se llama actividad de operación propia del giro del negocio. ¿Ok? Y no hay más actividades desde ese punto de vista como lo definieron. Y así es como se desarrolla un negocio, con actividades de financiación, con actividades de inversión y luego empieza a operar con actividades de operación en su propio giro de negocio. Um, Ese estudio entonces cambió la manera de pensar de quienes manejamos la información y, y dijimos, además, los tiempos cambiaron, porque antes, como decía, o como digo, utilizábamos lo que se llamaba el estado de origen de aplicación de fondos, y ese estado de origen de aplicación de fondos estaba basado en el capital de trabajo, quiero decir, la generación del efectivo en el corto plazo, normalmente en un tiempo de un año. O sea, se tenía el efectivo, se tenía cuentas por cobrar y se tenían cuentas por pagar. Y se decía, ¿en cuánto tiempo recuperaremos las cuentas por cobrar? Bueno, en el plazo del año. ¿Y en cuánto tiempo tendremos que pagar nuestras deudas? En el plazo de un año. El neto de eso, el residuo de eso se llamaba capital de trabajo y obviamente teniendo un capital de trabajo positivo, había que ver en el tiempo qué es lo que hacía mover ese capital de trabajo. Obviamente la situación financiera de las empresas cambiaba y se decía que ese capital de trabajo eh, sucedía a través de los cambios en la situación financiera. Entonces, algunos países, como Estados Unidos, le llamó estado de cambios en la situación financiera. Otros le llamaron estado de cambios en la posición financiera y otros, como en Bolivia, le llamamos estado de origen y aplicación de fondos. Hasta que todos nos dimos cuenta de que lo más importante en los negocios, y ustedes tienen que entender eso muy bien, es que mm, a veces pareciera de que la utilidad como objetivo estratégico es lo más importante, porque es un objetivo estratégico. Las empresas se constituyen para generar utilidades y esa rentabilidad ser distribuida entre los dueños. Como concepto general, parece que está bien, tiene su lógica. Pero todos los que hemos administrado alguna vez algún negocio, todos los que hemos visto los negocios cómo funcionan, ¿no? En mi caso, más de 500 empresas,
nos damos cuenta de que lo más importante, si bien es cierto, hay un objetivo final de lograr rentabilidad, pero lo más importante es que se tenga efectivo para enfrentar las deudas. Si una empresa no tiene dinero en efectivo, no puede enfrentar sus deudas y suele venir la catástrofe. O sea, eso se llama un default, falta de flujo de efectivo. Una empresa no puede entrar en default porque el rato que entra en default o falta de efectivo, falta de fondos, se paraliza y muere. De otra manera, quiebra. Eh, en la historia, cuando ustedes ven historias sobre el flujo de efectivo, van a ver que muchas empresas sacan en su estado de resultado utilidad y a fin de cuentas quiebran. ¿Cómo? ¿Lograron utilidad y quebraron? Sí, muchas empresas quiebran. Y la pregunta es, ¿por qué quiebran? Por falta de efectivo. O sea, es como que ustedes, por ejemplo, pudieran tener, lograr utilidades y vender algo. Digamos que se les ocurre hacer chompas, ¿no? En forma personal. Hacen muchas chompas, qué sé yo, y, y venden a personas conocidas, a sus amigos, qué sé yo, y les dicen, te vendo, aquí está la chompa. Dice, claro, pero te pago dentro de 2 meses, ya, a todos. Entonces, tienen ustedes ventas y tienen muchas cuentas por cobrar, porque vendieron todo al crédito. Ahora, ustedes compraron la lana, etcétera, para las chompas y tienen que pagar al proveedor, y si no, el proveedor los ejecuta. Y si no tienen con qué pagar, están fregados. Supuestamente han vendido muchas chompas al crédito, han logrado mucha utilidad, inclusive logrando la utilidad tienen que pagar hasta impuestos. El fisco no los va a perdonar, pero no han logrado cobrar todavía. Está pendiente de cobro las ventas que hicieron, pero ya ganaron, supuestamente, por el devengado. Ganaron y puede ser que quiebren, porque si no tienen efectivo, no tienen ni con qué comer. Es igualito en las empresas. Las empresas a veces venden al crédito y si no tienen dinero en efectivo, van a quebrar porque tienen que hacer enfrentar a muchas obligaciones. Las primeras obligaciones son, llega fin de mes. Lo primero que nos torturan a veces a los empresarios es que llega a fin de mes, hoy día, ¿qué día es? 26. ¿Y saben cuál es el pensamiento de un empresario? Es, ¿cuántos empleados tienes? 100 empleados. ¿Y cuánto gana cada empleado? Cada empleado, por decir, gana un promedio de 5,000. Si tienes 100 empleados y tienes un promedio que ganan 5,000 bolivianos, ¿cuánto de dinero necesitan dentro de 4 días? Porque va a vencer el día 30 de agosto, ya tienen que pagar sueldos. Entonces uno se agarra la cabeza y dice, ¿de dónde saco efectivo? No estoy hablando de otras cosas. ¿De dónde saco efectivo para pagar 500,000 bolivianos? Porque si uno no paga esos 500,000 bolivianos exactamente el día 30 de agosto, por decir, de fin de mes,
los empleados entran en descontento, ¿no? Ya no quieren trabajar, trabajan a desgano, porque no se les ha pagado su sueldo. Además, los mismos empleados entran en conflicto. ¿Por qué? Porque también ellos con los 5.000 bolivianos que ganan, tienen sus propias obligaciones, tienen que pagar su alquiler, tienen que pagar el colegio. O sea, si ellos, los empleados, están distraídos y no se les ha pagado su sueldo, entonces tratan también ellos de cubrir esa su falencia y están más preocupados por conseguir dinero que trabajar en la empresa. Todo se desbarata. Entonces se entendió que ese estado de origen y aplicación de fondos en el corto plazo no es un estado que vaya a ayudar en lo que significa un manejo de negocio y en una adecuada toma de decisiones. Lo más importante es saber si se puede generar flujo de efectivo. Ah, con esas tres actividades que acabamos de ver. Y entonces, el año 89 cambió las ideas de cómo íbamos a manejar los negocios y posiblemente, como algún autor decía, no se ha plasmado eso, pero un autor decía, probablemente el balance general y el estado de resultados no sean los principales estados financieros, sino probablemente el estado financiero más importante es el estado de flujos de efectivo, porque ese es el que nos demuestra realmente si la empresa puede seguir operando por sus propios medios. Ah, ahora viene el siguiente concepto general. ¿Cómo generas efectivo? ¿Será conveniente vender nuestros edificios, nuestra maquinaria, porque se puede generar efectivo? Si ustedes venden la maquinaria de la fábrica para pagar sueldos a los empleados, porque les falta plata, eso quiere decir que si es que eso ocurre, pues simplemente ya no van a producir porque habrán vendido su maquinaria. Entonces, el que ustedes generen flujo de efectivo por actividades de inversión, no puede ser que no sea lo más conveniente. Lo otro es que si quieren pagar sueldos este fin de mes, se presten del banco. Pero saben, después de eso van a tener doble obligación. Una obligación de pagar sueldo a los empleados y otra obligación porque se habrán prestado del banco y ahora el siguiente fin de mes tienen que hacer dos pagos, los sueldos y tienen que pagar su deuda. Entonces, simplemente han trasladado su agonía a los siguientes meses. Eso suele ser estresante para las empresas y complicado. ¿Alguna vez ustedes han jugado el juego del monopolio? Si han jugado el juego del monopolio, se han dado cuenta de cómo es que cuando les falta dinero para pagar sus deudas, tienen que hasta vender sus casas, con lo que rentaban. Y finalmente tienen que vender sus inversiones, con lo que rentaban. Y finalmente alguien gana y los hacen quebrar. Es algo parecido. Se tiene el mismo sentimiento, pero en grande, en un juego real del mercado. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a un estado de flujos de efectivo, que es tal vez, como les digo, el estado financiero más importante. Es el que realmente les va a decir si su negocio va a tener condición de empresa en marcha. Eso está
que anteriormente se llamaba el estado de origen de aplicación de fondos, en la NIC 7, hoy en día se llama estado de flujos de efectivo basado en el efectivo y equivalente de efectivo, a diferencia de años anteriores que estaba basado en el capital de trabajo. ¿Ok? Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta de la historia. Bien, no hay preguntas. Para demostrar esto, para demostrarles que el estado de flujo de efectivo es algo muy fácil de hacer, algunos lo complican, pero es muy fácil de hacer. Vamos a ver una elaboración del estado de flujo de efectivo que debería ser una enseñanza de 10 minutos y debería acabarse más o menos. Entonces voy a levantar otras diapositivas que las tengo preparadas por aquí. Espero encontrar. Ahí está. Lo voy a ampliar un poquito. O lo voy a trasladar para que sea más amplio a otras diapositivas más a las largas, ¿no? Voy a hacer un copy. Voy a hacer una nueva presentación. Ya está. Bien, ya tenemos un poquito de mayor amplitud. Hemos ganado espacio, ¿no? Para esto, que es el estado de flujos de efectivo, y le vamos a dar su toquecito. Ahí. Como digo, ahí, este va a ser un estado de flujos de efectivo en 10 minutos, pero tratando de explicarles mejor a ustedes, de repente tarda un poco más, pero si quisiera hacerlo, podría hacerlo en 10 minutos y se acabaría. Al final de cuentas, ¿qué es un estado de flujos de efectivo? Es una entrada y salida de efectivo. Es como que ustedes tengan en su bolsillo dinero que entra y sale. Y la pregunta es de dónde entra y por qué sale el dinero de su bolsillo. Es igualito. O sea, piensen, ¿dónde está el efectivo? Y la respuesta es, el efectivo está en caja y en bancos. Ahí nomás. De ahí entra, de ahí sale. Eso que entra y sale de caja y bancos, eso es lo que hay que poner como estado de flujos de efectivo. Pero sí, después hay que explicar por qué entró a la caja y salió de la caja, o de la caja y bancos. Bueno, puede deberse a muchos motivos y eso es lo que vamos a ver. Entonces, esta podría ser una situación inicial en una empresa. Esta es la situación financiera o también conocido como balance general. ¿Ok? Y vamos a decir que esta empresa al inicio tiene total de 300, perdón, un total de 400.000 bolivianos o 400 millones, si ustedes quieren, y un pasivo y patrimonio de 400.000.
Obviamente, en el estado de resultados no se tiene nada al inicio. Solo hay una situación financiera que considerar. Y también les he dicho que, a diferencia de el estado de origen de aplicación de fondos, hoy en día la conceptualización está en que hay que cuidar el efectivo. Y el efectivo puede tener entradas y puede tener salidas. De eso se trata. En el efectivo entra y sale el efectivo. ¿Y qué es el estado de flujo de efectivo? Las entradas y salidas de efectivo. Entonces, al final de cuentas, tenemos que ver esto y armar el estado de flujos de efectivo. Bien. Entonces, si teníamos esta situación, la he hecho tan simple para que ustedes, ojo, puedan, sin necesidad de manejar una calculadora, puedan ver cómo es que esto se hace. Esa es la primera transacción que hubiera sucedido en el año. Veamos qué es lo que pasó. Si la primera transacción es que teniendo inventarios de 300, ¿ok? De esos se vendieron 200 de esos inventarios, por eso se fue al haber. Ese es el primer asiento. Y que eso se vendió al crédito, esos 200 se vendió en 250. Los 200 terminaron en costo de ventas y los 250 fueron a la cuenta ventas. Perfecto, ese es el asiento. Entonces, en este instante, lo que vamos a tener es un movimiento de, si teníamos 300 en inventarios, en este instante lo que tenemos es menos los 200, nos sobran 100 y aparecen los 200 en el costo de ventas y la cuenta ventas queda en 250. ¿Ok? Más el costo de ventas que está aquí. Y las cuentas por cobrar que hacen a los 250. Pregunta para ustedes. ¿Se movió el efectivo? El efectivo era de 100 y sigue siendo 100. ¿Estamos bien? Entonces, no hubo el concepto de flujo de, porque el tema que estamos llevando se llama flujos de efectivo. Y la pregunta es, ¿se movió el efectivo? ¿Hubo flujos de efectivo? No, licenciado. No, No, licenciado. no hubo flujos de efectivo. ¿Ok? Bien, eso quiero que mantengan en su cabeza siempre. Estoy marcando con celeste los flujos de efectivo. En este caso, no hubo. ¿Ok? Y por eso decía, en este instante, la empresa está reflejando 50 de utilidad y tiene 300 que pagar. Si tuviera que pagar esos 300,
Probablemente la empresa esté quebrada porque no tiene con qué pagar esos 300. Solo tiene 100 para pagar esto, aunque ha ganado una utilidad de 50. Ese es el concepto básico de decir, el que tenga su utilidad no garantiza de que siga subsistiendo. Pero bueno, segunda transacción, marcada ahí con amarillo. ¿Qué pasó en la segunda transacción? Había una deuda de cuentas por cobrar. A ver, un ratito. Sí, está bien. No, inicialmente en el asiento 1 habíamos vendido y esto era 250 en cuentas por cobrar y esos 250 habían ido aquí a las ventas. En el asiento 2 cobramos las cuentas por cobrar y eso se va al efectivo y por lo tanto ahora el efectivo que teníamos de 100 se transforma en 250 y las cuentas por cobrar quedan en 100. Pregunta, ¿hubo movimiento de efectivo? Es el efectivo. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Segundo concepto, ¿por qué hubo el movimiento de efectivo? Esto tiene que preguntarse siempre. ¿De dónde vienen los 100 o 150 en el efectivo que está aquí? ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar han disminuido debido al pago, licenciado. Sí, no lo vean así. Ese concepto está bien, digamos, lo que está diciendo. Pero conceptualmente se llama eso porque hubieron cobranzas de clientes. ¿Está bien? Los Sí, clientes licenciado. pagaron. Entonces, la respuesta es, esos 150 son cobro a clientes. ¿Estamos bien? Ok, Sí, licenciado. muy bien. Sigamos ahora con una tercera transacción. La tercera está marcada con celeste ahí. En esa tercera transacción, ¿qué pasó? Se compró propiedad, planta y equipo en, en 100. Se compraron activos fijos en 100. Ahora tenemos activos fijos de 100. Y se pagó en efectivo 100. Pregunta, ¿hubo movimiento de efectivo? ¿Hubo Sí, flujo de efectivo? licenciado. ¿Por qué concepto hubo el flujo de efectivo de 100? Pago a proveedores, licenciado. Está bien, pago a proveedores, pero en este caso es porque se invirtió en activo fijo, por lo tanto, el concepto es porque se compraron activos fijos o propiedad, planta y equipo. ¿Por qué lo digo así? Porque en la anterior transacción, venta, hubo venta de mercadería, lo cual es un asunto operativo, es parte del giro del negocio, porque este negocio se dedica a vender mercadería. A eso se llama actividad de operación, porque es parte del negocio. Y si después se cobró al cliente,
sigue siendo parte del giro del negocio, porque es parte de la venta y la cobranza. En cambio, este otro se hizo una inversión. Hubo flujo de efectivo de 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque se compró activos fijos. Esos conceptos de a poquito los van a empezar a agarrar. Pero la esencia es como ustedes dijeron. Ahora hemos tenido dos flujos de efectivo. Uno por la cobranza de clientes y otro por la compra de activos fijos. Sigamos. Ahora sucede otra transacción, 4. ¿Ok? La empresa se presta del banco 50 y el dinero entra en el efectivo. Pregunta, ¿hubo flujo de efectivo? Sí, licenciado. Hubo flujo de efectivo porque se movió el efectivo. Hubo una entrada de efectivo de 50. ¿Por qué concepto hubo la entrada de efectivo? Financiamiento, licenciado. Porque hubo un préstamo bancario, un financiamiento a través de un préstamo bancario. Lo que quiero que vayan entendiendo de a poquito es que si es que ustedes advierten que hay una entrada de efectivo o salida de efectivo, tienen que buscar el concepto original. Eso quiere decir, repitiendo por tercera vez, que estos 150 son por cobranza a clientes. Estos 50 son por préstamos bancarios. Y estos 100 es porque hubo compra de activos fijos o compra de propiedad, planta y equipo. ¿Estamos bien? Entonces, aquí tiene que ir en busca del concepto de lo que ha sido el flujo de efectivo. Sigamos. Ahora nos vamos a una transacción número 5. La transacción 5 es que se registró la depreciación, para lo cual se abonó 10 a depreciación acumulada y se cargó 10 a gasto de depreciación que va al estado de resultados. Pregunta, ¿hubo flujo de efectivo? No, licenciado. No hubo flujo de efectivo. Entonces, para fines del flujo de efectivo, para el estado de flujo de efectivo, eso no significa movimiento de efectivo. Después vamos a ver que eso hay que eliminarse, pero no hubo flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Repitiendo, esta empresa hizo ya varias transacciones. ¿Qué es lo que generó entradas y salidas del efectivo? Pese a que había varias transacciones, solamente eso que estoy marcando con celeste hacen a el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, repitiendo por cuarta vez, los 150 son por cobranza de clientes. Los 50 son por préstamos bancarios. Y los 100 son por compra de activos fijos. No hay más.
Ese es el flujo de efectivo hasta ahora. Veamos. Entonces, a estas alturas, siendo este un ejercicio demasiado simple, demasiado burdo, lo único que tengo que decirles ahora es lo siguiente. Ya están, si les digo en este momento, prepare el estado de flujos de efectivo, lo único que tienen que hacer es tomar el efectivo y explicar, de eso consiste el estado de flujo de efectivo, el por qué el efectivo varió, cambió de tener 100 al inicio y que al final tienen 200. Ojo nomás, a ver, uno de ustedes que me diga, ¿por qué cambió de 100 a 200? Fácil, ¿no ve? ¿Por qué cambió de 100 a 200? ¿Nadie? Porque había entrada de efectivo, licenciado. Ajá, porque hubo 2 entradas de efectivo, no una entrada, 2 entradas de efectivo y una salida de efectivo. ¿Por qué conceptos? Por quinta vez. Las entradas fueron ¿por qué concepto? Por cobranza de clientes y por préstamos bancarios Ajá, y por compras de activos fijos fue la salida. la salida. Así de fácil. Eso se llama el estado de flujo de efectivo y ahora lo único que tienen que hacer es poner en orden. Porque la cobranza, los 150, estos de aquí, son cobranza de clientes en la actividad propia del giro del negocio. Eso quiere decir que es una actividad de operación. Los 50, que fueron un préstamo, es una actividad de financiamiento. Y los 100 son una actividad de inversión. Clasifíquenlo. Ya saben los orígenes. Ya está listo. Es todo el estado de flujo de efectivo. Y yo diría que en un momento hasta la clase la podemos acabar ahí. Y ahí nomás está. Entonces, si hacemos el estado de flujo de efectivo, retengan lo que acabo de decirles, ¿no? Ya saben ustedes, ahora lo ordenan simplemente en algo que se llama estado de flujo de efectivo. Primero voy a hacer por el método directo y después por el indirecto, porque así hay 2 métodos. Entonces, lo que acabo de decir es que tengo 150, que es por cobranza de clientes. ¿Estoy bien? Eso se llama, que es propio del giro del negocio, actividad de operación. Tengo 100 que ha sido compra de activos fijos. Eso se llama actividad de inversión. Y tengo 50, que es un préstamo bancario. Entró, ustedes mismos lo han dicho, ha habido 2 entradas, me han dicho ustedes. 150 y 50. 2 entradas y una salida, ¿no? Volvamos a lo que estamos viendo. Entonces, los positivos aquí son entradas y los negativos son salidas. Y 50 de préstamos bancarios. Eso explica que ¿por qué varió el efectivo de 100 a 200? O sea, varió 100 fue la variación o el aumento del efectivo. Eso es. Entonces decimos,
hubo 100 de aumento en el efectivo, más el saldo inicial que teníamos de 100, ahora el saldo final es de 200. A eso se llama estado de flujos de efectivo y se acabó. Por eso es que digo, es hacer un estado de flujo de efectivo en 10 minutos se aprende. Preguntas. ¿Vieron qué fácil es? Buenos días, licenciado. Tengo una Sí. pregunta. En la parte que usted nos explicaba que el primer asiento, que si no nos alcanzaba para pagar las cuentas a proveedores, ¿cómo se aplicaría eso en el asiento número 2, en los siguientes asientos, si no No, no, alcanza el efectivo para pagar? no hay pues asiento. Si no hay dinero efectivo, no hay nada que hacer. La empresa muere nomás. Ah, ya está bien, licenciado. No hay asiento que hacer, nada. La empresa muere, se cierra. Si no tiene con qué pagar, eso hay un artículo en el Código de Comercio, dice cuando las empresas no tienen dinero con qué pagar, entonces lo que puede corresponder es liquidar la empresa. Sí, Por ejemplo, licenciado. eso Eh, es. En el segundo asiento, por ejemplo, usted tuvo un efectivo de 250 y el pago era a proveedores de 300. En ese caso, ¿no alcanzaría igual para pagar, licenciado? Esa era mi duda. No. Yo solamente estaba reflexionando que no, ahí no ha habido asiento. Ah, Yo ya, solamente licenciado, les he disculpe. dicho la situación financiera en ese caso es que la empresa, esta creo que fue, les decía, si vemos este balance en general, la empresa tiene por pagar 300. ¿Cuánto tiene de dinero para pagar los 300? ¿Cuánto de dinero tiene? ¿Cuánto de efectivo tiene para pagar los 300? 200. 150. 150, que está aquí, no 200. 150, que lo estoy marcando. Tiene en efectivo 150 cuando debe a los proveedores 300. Pregunta, ¿puede pagarle a los proveedores? No, Porque, licenciado, en ese porque caso el no. proveedor le va a dar un máximo un plazo de 30 días, ¿no ve? Para el pago. Eso es lo Sí, común. licenciado. No va a poder pagar. Entonces, si el proveedor exige, la empresa ha entrado lo que se llama en default, o sea que no hay suficiente dinero para enfrentar sus deudas. ¿De acuerdo? Sí, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Y sin embargo, alguien podría decir, pero si la empresa tiene utilidades, pero las empresas, pese a que tienen utilidades, si no tienen con qué pagar, pueden quebrar. Solo es una reflexión, ahí no hay asientos, nada. Entonces la empresa puede quebrar. Claro que tendría que prestarse dinero del banco. Ya eso vamos a estudiar de a poquito después, la reflexión. Porque el banco para prestarle le va a decir, ¿y cuánto de generación de efectivo puedes generar? Para pagarme mi deuda, porque no te voy a prestar para que después, ¿no? No, tienes que pagarme mi deuda, pero tienes que demostrarme que puedes generar dinero, pero real, no dinero imaginario como está aquí. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero ahorita la pregunta era, entonces, ya saben cómo hacer un estado de flujo de efectivo. Para hacer un estado de flujo de efectivo, lo que ustedes entonces tienen que lograr concluir es este análisis, esto.
Solo tiene que fijarse en el efectivo y por qué ese efectivo varió. Eso es el estado de flujo de efectivo. Es una explicación de por qué varió de 100 a 200. Es porque hubieron estas tres transacciones. A eso se llama método directo. A eso se llama método directo. Ahora, ¿no? Resulta que la profesión dijo, pero si las empresas tienen un estado financiero, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro estado financiero? Aquí, ¿no? La empresa tiene un estado financiero que se llama estado de resultados de operación. Este estado de resultados también es conocido en el ámbito profesional como estado de resultados de operación. ¿Ok? Y resulta que este estado de resultados de operación dice que hubieron flujos de efectivo por las operaciones de 40. Vean bien los 40. Lo estoy haciendo con calma. Y el estado de flujos de efectivo que acabamos de preparar dice que las actividades de operación, ¿sí?, generaron 150. Ahí quedan locos los gerentes y los usuarios. Dicen, ¿cómo es eso? No entendemos bien. ¿Cómo es que por las operaciones se tiene 150 según el estado de flujo de efectivo y el estado de resultados dice que por sus operaciones generaron 40? Hay una diferencia de ¿cuánto? De 110. ¿Ok? Y dijeron, no, eso nos los tienen que explicar. ¿Por qué de 40 varía a 150? ¿Era 40? No, aquí creo que está, así está todo. Sí, es 40. ¿Por qué varía de 40 a 150? Si son las propias actividades de operación, porque el estado de resultados es de operación. Pregunta para ustedes, bien facilito, aquí está, porque hay una variación de 110, ¿no? Véanlo, claro, cuando hay muchas operaciones es diferente, es difícil verlo, pero ustedes pueden ver eso aquí. ¿Por qué fue? Díganme ustedes, ¿por qué hay la diferencia entre 150, no, entre 40 y 110 y 150? La diferencia es 110. ¿Alguien me quiere explicar a ojo de buen cubero, ahí nomás, dónde están estos 110 que hacen a la diferencia con 150 que está en el otro lado? Y la primera respuesta es la siguiente, si es que no están pudiendo explicarme, porque a estas alturas ustedes ya deberían haberse dado cuenta
porque hemos hecho pocas operaciones. Porque estos 150 que están aquí, sí, son estos 150. ¿Estoy bien? Si ustedes lo ven, estos 150, ¿de dónde vienen? De cobranza de clientes. Esos son los 150. Lo estoy haciendo con calma. Y no todo, pues, los cientos, aquí, estos 200 se vendieron 250. No todo se cobró en efectivo. Una parte quedó en cuentas por cobrar. Entonces, aquí están los 150 que se cobró, pero en realidad se vendió ¿cuánto? 250. Ahí tengo 100 de diferencia. Y lo otro es que yo tenía un inventario de 300 y ahora tengo una venta de 200 y me quedan 100. Hay una variación, decía, aquí de 100. Por una parte tengo 150, por otra parte tengo 100 de cuentas por cobrar. Y finalmente hay un problema. ¿Y dónde están los 10? ¿Dónde hay 10 más me está faltando? Porque ahí tengo una diferencia de 100. Me está faltando 10 más. Ah, es que esto de aquí, que está en medio de estos 40 que estoy queriendo explicar, no ha movido pues, el efectivo y eso se llama depreciación. Ah, por eso es el motivo. Claro que es por eso el motivo. Eso dígalo, póngalo en el estado y hágame la conciliación y explicación. Eso se llama estado de flujo de efectivo por el método indirecto y se vería así. ¿Cómo explicamos entonces los 40, dijimos, respecto a los 150? Y ya les he dicho, hay un problema de 10 porque no movió el efectivo que está en medio de estos 40. ¿Sí? Tengo 100 de cuentas por cobrar porque dentro de los 150 no todo fue cobrado. Y el inventario disminuyó en 200. Listo. Es lo que queríamos demostrar, como dicen los matemáticos. Preguntas. Eso es la única diferencia con el otro estado financiero. O sea, es la única diferencia, por si acaso, porque el resto es igual con este otro. Solo es explicar por qué estos 150, sabiendo que originalmente en el estado de resultados era 40. Entonces, y después el resto es igualito. ¿Por qué los 40 y no 100 y llegaron a 150? Y la explicación es que 10 no es flujo de efectivo. Las cuentas por cobrar variaron solo en 100. El efectivo en cuentas por cobrar solo fue 100. Y lo que tengo es una disminución de inventarios de 200. Eso explica los 150. Estos 200 están en el costo de ventas, ¿no? Bueno, eso es lo que explica. A esto se llama método indirecto.
Bien, así se hace un estado de flujo de efectivo por el método directo, por el método indirecto. La diferencia entre uno y otro método es que el uno exige una conciliación entre el estado de resultados y los flujos de efectivo por actividades de operación. En cambio, el método directo explica los flujos brutos tal como sucedieron. Se cobró tanto de los clientes, se obtuvo bueno, en este caso solamente hubo una cobranza de clientes y punto. Eso es. Preguntas. Claro, ahora vamos a entrar a ver detalles, pero en esencia, eso es el estado de flujos de efectivo. ¿Entendieron, no? Porque muchos le tienen miedo al estado de flujo de efectivo cuando es una cosa más simple. Bien, entonces ahí lo vamos a dejar. Sigan sus actividades de, ¿cómo se llaman? De aniversario. Disfruten todavía esta semana porque el día martes tienen ya, el martes ya tienen el examen. ¿Ok? En el examen lo que tienen que hacer es, les voy a mandar vía Classroom sus preguntas el grupo en que estén, y ustedes me tienen que mandar a la hora que yo ponga, exactamente lo tienen que mandar a mi correo electrónico. Inmediatamente voy a descargar en el momento, y aquel que llegue tarde, el examen está anulado. ¿Ok? Bien. Entonces nos vemos el día martes para continuar de hacer el estado de flujo de... no, el primero el examen y después el jueves de hacer el estado de flujo de efectivo, pero amplio, ¿no? Con todos los detalles. Nos vemos el martes. Que estén bien. Hasta luego, licenciado. Hasta el martes, Hasta licenciado. luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego.